Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos. Básicamente, primero lo que vamos a tratar de definir es qué es el concepto del poder. Sí, algunas definiciones las definen como la habilidad para movilizar eficazmente recursos materiales e inmateriales, de manera que los resultados y las decisiones le sean favorables al interesado. Así alguien definió esto del poder. Sí, una persona que está en la posición de poder puede ser un gobernante, puede ser un empresario, puede ser un deportista famoso, lo que hoy denominamos un influencer. Son personas que están en una situación de poder, ¿no? Ejercer un poder sobre alguien. Luego, con el poder, recientemente ha surgido un concepto nuevo que busca democratizar el poder, que todos tengamos acceso a él, y entonces surge la llamada campaña de empoderamiento, ¿no? Sí, la definición de empoderamiento, pues es como la capacidad para acceder o influir en un proceso de decisión a varios niveles, en los hogares, en una comunidad, en un país, a nivel mundial. Todo ello para asegurarse la representación de los intereses propios, lo que también se denomina como el tener una voz que pueda participar, ¿no? La ciudadanía se manifiesta a través de las urnas cuando votamos, cuando alguien va a votar, pues es una manera de manifestar nuestro poder, decidir quién va a gobernar y quién no va a gobernar, ¿verdad? Otra definición de empoderamiento, que es una palabra, le digo, nueva, es adquirir conciencia de las ideologías dominantes y de la naturaleza del dominio al que uno está sometido. De esta manera descubrimos la identidad propia y, en última instancia, desarrollamos la capacidad para determinar de manera independiente las preferencias propias y actuar en consecuencia a ellas, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Pues que una persona empoderada, pues está suficientemente informada para tener sus propias preferencias de manera independiente, que no se pueda o que no se deje manipular, que no se deje influenciar por alguien de manera fácil, ¿no? Entonces, una persona informada, una persona que está bien enterada de las cosas, pues es difícil de manipular, y entonces se supone que se define como alguien que está empoderado, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado con esto del empoderamiento, porque también muchos gobernantes creo que han abusado o han corrompido la palabra empoderamiento, ¿no? Por ejemplo, se dice, hay que empoderar a los niños para que denuncien abusos, ¿no? Si son abusados en sus hogares, si alguien los maltrata, si alguien los obliga a trabajar o si alguien se aprovecha de ellos, ¿no? Pero no debería ser el Estado quien vigile que esas cosas no ocurran, ¿sí? O sea, si alguien se entrega, por ejemplo, un niño en adopción a una pareja, debería haber un departamento que esté supervisando eso, ¿ah? Que de vez en cuando visita sorpresa, ¿no? Visite de manera sorpresiva a los padres adoptivos y descubra si hay maltrato a contra del niño, ¿no? Si lo tratan bien, si están cuidando de su salud, si están cuidando que tenga educación, que vaya a la escuela, que se respeten sus derechos, que tenga sus espacios. Pero el gobierno, en vez de hacer ese tipo de supervisión, dice, no, vamos a empoderar a los niños y que los niños denuncien, ¿no? Que aprendan a utilizar un teléfono, que a través de páginas web o a través de redes sociales denuncien abusos o maltratos. Pues en cierta medida, esto del empoderamiento es una manera en la cual los gobiernos omiten su responsabilidad, ¿no? Lo mismo de decir, bueno, vamos a empoderar a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos vulnerables, ¿no? Hay que empoderarlos para que denuncien, ¿no? El gobierno debería de castigar a quienes cometan esos abusos, ¿no? Pero tristemente, ahora nos venden la idea de que hay que empoderarnos todos, que toda la ciudadanía esté empoderada y pueda denunciar y pueda acusar, etcétera. Pero ¿y ellos entonces qué van a hacer? ¿Para qué les pagamos impuestos si no van a vigilar que no haya delincuencia, que se cumplan las expectativas de educación para la población, que se respeten las normas de civilidad, etcétera? No sé si me entiendan, ¿no? Se está corrompiendo esto del empoderamiento. Y es una manera en que el gobierno, pues, ha buscado o está consiguiendo hacerse omiso de sus responsabilidades. Luego, con esto del empoderamiento, dicen a los políticos, los vamos a obligar a que rindan cuentas, ¿no? ¿Sí? Si hacemos que un político rinda cuentas de lo que está haciendo, pues eso ayuda al empoderamiento social, porque ya nosotros vamos a enterarnos de qué están haciendo los políticos
por qué tomaron esas decisiones. De alguna manera se dice que estamos obligando a que ellos justifiquen por qué hicieron tal obra, por qué eligieron tal empresa, o por qué tomaron esa decisión como gobernantes, como alcaldes, como diputados, y eso hace que podamos estar empoderados al obligarlos a que ellos rindan cuentas. En México, la cultura de la transparencia apenas llegó hace 21 años, ¿no? Cuando llegó el gobierno, el panista Vicente Fox, ahorita lo vamos a ver, por si ustedes no se acuerdan, con él se creó una promoción de la cultura de la transparencia y surgió el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que ahora le cambiaron al INAI, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera, empezó a establecer ciertas reglas o leyes que obligaban a que los políticos transparentaran todo, ¿no? Que dijeran cuánto eran sus propiedades, cuál era su riqueza, los ingresos de los últimos años, lo que se conoce como las declaraciones 3 de 3, etcétera. Pues con eso surgió el asunto de la rendición de cuentas y a las instituciones públicas las han obligado a que transparenten todo, ¿no? Sus contratos, su gasto corriente, todas las dependencias que reciben dinero público tienen que publicar en las páginas de transparencia pues todo lo que ellos han contratado de publicidad, lo que han contratado de obras, lo que han contratado de servicios, quiénes son sus proveedores, los montos que manejan, y entonces eso ha venido de alguna manera a eficientar o a transparentar en un país que había tanta corrupción en México, hay todavía tanta corrupción, pues ha buscado frenar esos mecanismos, han servido de algo, ¿no? Y lógicamente, en los medios de comunicación, los que nos dedicamos al periodismo, pues es mucho lo que podemos aportar para conseguir esto de la rendición de cuentas. Antes de que hubiera leyes que obligaran a los políticos a transparentar sus actividades, los medios de comunicación éramos los que difundíamos esto, a lo que averiguábamos los periodistas, los reporteros, y publicábamos en los periódicos, en la televisión y en la radio, y ahora en internet. Era lo que de alguna manera revelaba si un político estaba haciendo actividades ilícitas, ¿eh? Chuecas, ahí, apoderándose de dinero público, a- apoderándose del patrimonio del Estado, corrompiendo a instituciones, etcétera. Entonces el periodista hacía esa actividad antes. Un segundo. Eran los de Telcel. Continuamos. Luego, aquí una pregunta que en nuestro país no terminamos de responder los mexicanos, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir los abusos del poder? ¿Cómo hacerle para que los políticos que llegan a gobernar no pues se vuelvan personas déspotas que abusan del poder o de los privilegios que les hemos dado, ¿ah? Y para cuestiones de examen, pues si bien esta pregunta en el examen, pues aquí nos señala que hay tres formas de prevenir estos abusos. Uno de ellos es sometiendo al poder a una amenaza de sanciones, ¿no? Antes los partidos políticos, se supone que cuando se creó esto de la democracia, ya por la Revolución Francesa, y que derrocaron a la monarquía y le cortaron la cabezota ya a los reyes de Francia. Y digo, bueno, pues ¿cómo ahora ya, como matamos al rey, cómo vamos a gobernar, ¿no? Entonces dijeron, no, pues que cualquiera pueda ser aspirante a gobernar, que se haga un proceso de elección popular donde la gente deposita un voto y cualquiera puede aspirar a gobernar durante un tiempo, ¿ah? Primero eran 2 años, después buscaron gobernar 4 años, y luego algunos países como en México, 8 años, y algunos dictadores como en Cuba, ya ven que van más de 60 años, ¿no? En China igual. Entonces, ¿cómo podemos sancionar a los gobernantes? Pues que haya una manera de sancionar, ¿eh? Cuando hay una república aparentemente democrática, no como en Cuba, o no como en China, o no como había antes en la Unión Soviética, que no se pueden elegir nuevos gobernantes, que ya se es una dictadura, pues no hay cambios ahí, y los gobernantes se mueren y eligen a otro dictador que va a estar ahí eternamente hasta que se muera. Pero bueno, hablando de países donde hasta ahorita tenemos elecciones, México todavía no es una dictadura, aunque pareciera que para allá vamos. Una manera de amenazar a los partidos era que si hacían malas cosas, pues castigabas a ese partido y la siguiente elección la gente votaba por otro partido, ¿no? Chihuahua fue de los primeros estados donde se castigó, ¿no? Si el PRI no funcionó, en 1992 la gente votó por otro partido y ganó el PAN la gobernatura, ¿no? Llegó un gobernador que se llamó Pancho Barrios, todavía vive el señor,
y él fue el maestro de Javier Corrales. Él fue el que lo fue impulsando en aquella época, era muy joven Javier Corral, lo impulsó para que fuera diputado, y ahora pues volvió el PAN a ganar con él y fue gobernador, ¿verdad? Pero en Chihuahua, pues y en otros estados, se empezó a castigar a los partidos que gobernaban mal, y esa era una manera de sancionar a un político, ¿no? Hacer que tu partido pierda, para que ya no vuelvas a estar con el poder. Punto número 2, obligarlo a que se ejerza de manera transparente. Le digo ahora, con las leyes de transparencia, que el nuevo gobierno no ha sido tan transparente en eso, por eso busca desaparecer el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, o eliminar las leyes que se han venido impulsando apenas en 20 años. Apenas están empezando a dar frutos esas leyes y ahora las están eliminando, tristemente. Pues esa manera de ser transparentes, de obligar a que los gobiernos o los partidos o los políticos transparenten sus actividades, es otra forma de prevenir abusos de poder. Y finalmente la tercera es forzándolo a justificar sus actos, ¿no? A ver, tú como gobernante Javier Corral, tú como presidente López Obrador, justifícame por qué decidiste construir el Tren Maya. Dime qué beneficios va a dejar el Tren Maya o qué beneficios va a dejar esta construcción de esta obra, ¿no? Una rueda de la fortuna inmensa en un DIF o un puente o una carretera, en fin. Tienes que justificar sus actos. No puedes nada más decir, no, pues es que se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió que esto, ¿no? Tienes que investigar, tienes que justificar por qué tomaste estas decisiones. Entonces, pues aquí, en caso de que pudiera venir en el examen, ahí están, estos son los tres elementos. ¿Quieren tomar nota o fotografía? Tres formas donde se supone que las personas podemos hallar la manera de prevenir abusos que se cometan en el ejercicio del poder. Luego, perdón, vamos a ver aquí. ¿Qué pasó en México en la época política, no? Después de pasar ya a aspectos, en cuanto a aspectos teóricos del trabajo del periodista, pues ahora seguimos con la historia de la relación prensa-poder en nuestro país. Lamentablemente, pocos saben que la historia del gobierno de Lázaro Cárdenas, hace ya, pues, 1935, hace ya 84 años, 84 años, se creó la productora e importadora de papel. Era una empresa del gobierno, así como Pemex, así como la Comisión de Electricidad. Esta importadora de papel era la única que podía suministrarle papel a los periódicos. Y entonces hace 84 años, después de un conflicto con la principal fabricante de papel en aquella época, pues el gobierno se apropió de esto, ¿no? Solamente el gobierno podía distribuir papel para periódicos. Y eso que generaba que, bueno, el periódico que se portaba mal, que criticaba mucho al gobierno, pues iba a quedar sin papel, ¿verdad? Y el gobierno se encargaba de castigarlo, ¿no? ¿De dónde consigues papel? Eso fue lo que propició que muchos periódicos en aquellas épocas, desde hace más de 80 años, pues se volvieran dóciles, ¿verdad? Que no se atrevieran a cuestionar a los políticos, al presidente, porque se iban a quedar sin papel. Luego, para tratar de controlar y mejorar la situación, hace 70 años, el 7 de junio de aquella 1951, había 128 directores de los principales periódicos en la capital y algunos estados de la República que pues le invitaron una comida para barbear, ¿no? Para tratar bien al presidente Miguel Alemán, y toda esa comida, esa reunión que se volvió anual, cada año se reunían para celebrar lo que se consideraba el Día de la Libertad de Prensa. En realidad, pues era el día que los dueños de los periódicos agasajaban al presidente, ¿no? Lo invitaban, lo trataban bien, para que hubiera una buena relación, para no tener problemas, ¿no? Para tener publicidad con el presidente, para tener los insumos como el papel. Y entonces, así fue como surgió el Día de la Libertad de Prensa, que mal llamado Día de la Libertad de Prensa, ya que nos tomaban en cuenta los periodistas, a los reporteros no, solamente los dueños de los medios de comunicación. El único propósito pues era darle las gracias al presidente por haber resuelto la situación de la escasez de papel.
Luego, en 1954, durante la inauguración de una nueva planta de Pipsa, esta importadora de papel, los dueños de los periódicos escucharon el mensaje del nuevo presidente, ahora Adolfo Ruiz Cortines, en el cual él les reiteró ese mensaje, pues sirve para que entiendan ustedes que esto de que los periódicos a veces critican a los presidentes, pues no es nada nuevo, ¿no? López Obrador se olvida que desde hace casi 70 años, siempre muchos periodistas o muchos periódicos valientes, pues se han atrevido a cuestionar a los presidentes, a los gobernantes, y no nada más ahora, como él dice, ¿no? Como mucha gente cree. Dice, ¿cómo es que antes nunca decían nada? Como no, miren, aquí está. El propio expresidente, el presidente en aquella época, Adolfo Ruiz Cortines, le dijo a los dueños de comunicación, ¿sí? Absoluto respeto a la libertad de prensa, pero dijo, pues tengo la confianza en que los periodistas sabrán servir con eficacia y lealtad a la patria, ¿no? Les advirtió que sí, que él respeta la libertad de prensa, pero siempre y cuando esa confianza sea para servir con eficacia y lealtad. ¿Sí? ¿A quién? Pues al gobierno, ¿no? A la patria que él representa como presidente, ¿no? Entonces, de alguna manera ya estaba pidiéndole que fueran leales, ¿no? En aquella época ya existían 127 periódicos y 673 revistas en toda la República Mexicana, cuando la norma era pues la línea del señor presidente, lo que el presidente dijera, ¿no? Desde aquella época hubo un intento de hacer un sindicato de redactores, de periodistas, de prensa, y se afilió al PRI, pero ya desapareció este sindicato, ya no hay vestigio, ¿no? O sea, se han encargado de destruir una actividad que debió estar sindicalizada como son los periodistas para que no generara problemas a los dueños de los periódicos. Ya un poco más recientemente, lo que se considera la época moderna, hace pues poco más de casi 50 años, hace 45, se generó un golpe de Estado, por así decirlo. Algunos autores iniciaron lo que se conoció como la transición de la relación entre la prensa y el Estado, ¿no? Hubo una ruptura, hubo periodistas críticos muy fuertes que cuestionaron a los gobernantes y entonces surge lo que se conoció como el golpe al Excelsior, ¿no? Donde el periodista Julio Scherer se, eh, es- deja este periódico y crea el semanario Proceso, ¿no? Un periódico, una revista semanal que hasta nuestros días es el símbolo de los reportajes de investigación y que alcanzó a sobrevivir sin publicidad oficial, ¿no? Desde la época de 1982, cuando estuvo José López Portillo y que prohibió darle publicidad a esta revista Proceso, pues a pesar de eso, Proceso ha seguido manteniéndose, ¿no? Es como que el decano de las revistas de investigación y críticas del gobierno, ¿no? Siempre criticando a los gobiernos malos, a todos los gobiernos que han hecho algo malo, de todos los partidos. Proceso se ha encargado o generalmente ha sido el que ha encabezado la línea crítica en contra de los malos gobiernos de todos los partidos. Cosa que se le olvida pues a López Obrador, ¿no? Porque él dice que antes nunca nadie decía nada, ¿no? Un Proceso tiene casi 50 años desde que surgió Proceso y señalando todos los atropellos y el autoritarismo de los malos gobiernos, ¿no? Del pasado. Pero pues López Obrador casi no lee, por eso ni se entera, ¿no? Lo malo es que mucha gente le cree. Luego, en un par de años, Julio Scherer asentó en el cargo y ahí exhibió a funcionarios de instituciones gubernamentales, lo mismo que empresarios y a personajes de la iniciativa privada. En 1972 ejerció esa libertad de prensa y lo trajo a Excelsior, un boicot publicitario por parte de empresarios mexicanos, 4 años después de la salida de su director general. Durante el bienio 76-77, pues fue importante tanto para la prensa escrita como para la política en México, ya que ahí fue cuando surgió la revista Proceso y otro diario que se conoce como el Uno más Uno, quienes deberían de ser los semilleros de una generación de periodistas críticos que atacaron la censura y pues buscaban disfrutar las mieles de la independencia, ¿no? Ahí surgió el primer periodismo crítico de la era moderna, por así decirlo, hace poco menos de 50 años. Ahí, pues, si alguien tiene oportunidad de decirle a la gente de Morena, pues ahí recuerden eso, ¿no? Luego, en 1977, Jesús Reyes Heroles publica una nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, un 30 de diciembre de 1977, conocida como la Ley de Organización y Políticas y Procesos Electorales, LOPE, así la llamaron, LOPE, y abrió la puerta a un verdadero juego democrático. Ahí como que ya los gobernantes del PRI en aquella época todavía
pues aceptaron, ¿no? Aceptaron que hubiera ideologías diferentes, que en los periódicos se pudieran escribir a favor de artículos de otros partidos políticos, que se cuestionaran las decisiones de los gobernantes. O sea, a partir de ahí como que los gobiernos empezaron a ser un poco más tolerantes, ¿no? Estamos hablando de 1977, fíjense, apenas 9 años después de los acontecimientos de Tlatelolco, muy extraños que ocurrieron esos asesinatos de 1968, que no se sabe si fue una provocación de los soviéticos o de quienes querían comunizar nuestro país, o fue una trampa, o fue Luis Echeverría Álvarez, que por cierto todavía está vivo, y ese señor pues no ha hablado sobre ese tema, él fue el que decidió que se disparara a los estudiantes, aunque la culpa se la han echado a Gustavo Díaz Ordaz, pero quien estaba realmente a cargo de esa operación fue el secretario de Gobernación, todavía, y después que posteriormente fue presidente Luis Echeverría Álvarez, que todavía está vivo, y que estaría bueno que antes de que se muriera, pues ojalá le hablara, ¿no? Pero bueno, ya no creo que lo vaya a confesar. Por cierto, José, Luis Echeverría Álvarez dicen que es el verdadero padrino de López Obrador, porque es de la misma corriente, ¿no? Es populista, es a favor de gobiernos de corte socialista, y si se fijan, a él nunca lo ha mencionado, ¿no? A pesar de que él nos hundió en una crisis económica terrible en los años 70, junto a este otro presidente llamado José López Portillo, que con sus abreviaciones, algunos lo bautizaron como Jolopo, ¿no? José López Portillo Jolopo. Este Jolopo fue el presidente que en su último informe de gobierno, cuando fracasó, cuando dejó a México en la ruina económica en 1976, se soltó llorando, ¿no? Se soltó, perdón, en el 82. Él entró en el 76 y salió en 1982. Y en su último informe, en 1982, hace ya casi 41 años, digo, hace casi 40 años, se soltó llorando, ¿no? Porque no pudo cumplirle a los mexicanos y tratando de dar lástima, ¿no? Es decir, pues México le fallé, quise defender al peso como un perro, pero no pude. Así ya de cuenta que busquen ese video, a ver si lo puedo encontrar, ahorita se los comparto. Pero antes de ese último informe triste, donde reconoce su derrota y su fracaso, antes de eso hubo un informe donde se enojó con los medios de comunicación y mencionó una frase que se volvió famosa, ¿no? Donde les dijo a los dueños de los periódicos: ¿saben qué? A ustedes no les pago para que me peguen, o sea, para que me estén golpeando con sus noticias críticas, ¿no? Pues no te pago para que me pegues. Así lo dijo, literalmente lo dijo el presidente. Hay que recordárselo a López Obrador también para que se acuerde que también antes había otros presidentes que criticaban a los periódicos porque les señalaban sus errores. Y bueno, pues esa frase se volvió célebre, ¿eh? No te pago para que me pegues. José López Portillo, que fue el que se casó con una vedette, una actriz de películas de ficheras, así de, pues de triste historia del cine mexicano, ¿no? Cuando se promovía la prostitución y todo esto. En 1984 surgió un tabloide en México llamado La Jornada, de corte izquierda, que es el periódico favorito de López Obrador, porque ese sí está a favor de las ideas socialistas, ¿no? Y que como fue una especie de alternativa distinta a Proceso y al 1+1, ¿no? La revuelta interna dentro del periódico 1+1 propició la salida de algunos periodistas que fueron famosos en aquellas épocas. Algunos estaban vivos o acaban de fallecer: Carlos Payán, Miguel Ángel Granados, Carmen Lira. Y entre ellos, pues se fundó el 19 de septiembre de 1984 el periódico La Jornada. Este sí es el favorito de López Obrador, les digo, porque es de corte izquierdista, procomunista, y entonces ahí este sí tiene publicidad de parte de López Obrador, y ese es de los que tiene el contrato más caro, ¿eh? Casi le pega al mismo nivel de Televisa, sin tener un gasto ni una penetración como la que tienen las televisoras. A La Jornada le están dando mucho dinero, ¿no? Pero pues como es de izquierda, eso sí pueden tener dinero. Luego Salinas de Gortari, presidente tan señalado, tan recordado, al que le acusan de la crisis del 95, que para mí más bien el torpe fue Cedillo, ahorita lo vamos a ver. También a él, cuando lo criticaban los periódicos, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, hace ya casi 30 y tantos años, casi 30 años, en 1992 o 93, cuando lo criticaban sus decisiones, él, él respondió con eso. ¿Qué opina de la prensa o los periodistas que hablan mal de sus decisiones? Dijo: no, pues yo no los veo ni los oigo. Esa fue la manera en la cual él decía que no le afectaban lo que dijeran los periódicos, ¿no? Pero claro, en su gobierno, claro que hubo críticas. Ahí está, miren, ahí está la respuesta.
Y a ese hubo periodistas que le señalaban sus errores o que le señalaban sus decisiones, y por eso tuvo que decir él que él ni los veía ni los veía ni los leía, ¿no? Ni los veo ni los oigo. Recuérdenselo a López Obrador, por favor. Luego, en 1994-95, nace Reforma, que en pocos años se posicionó en medio de la crisis del 95, la más terrible económica que hemos tenido en los últimos 25 años, después de la del 82 y después de la del 76, que Echeverría y López Portillo provocaron. Ahí en medio de esa crisis, como que la sociedad necesitó buscar otra alternativa de información, y Reforma se apoderó de la credibilidad, ¿no? Desplazó a otros periódicos más populares como el Universal o como el Excelsior, y ahí Reforma se posicionó como el periódico de mayor influencia en México. Después ha ido perdiendo otra vez ese terreno, ¿no? Otros periodistas, otros periódicos como el Universal han recuperado un poco el terreno que habían perdido, pero en los años 90, en plena transformación política en México, cuando surgió el INE, antes llamado IFE, un órgano autónomo para organizar las elecciones, cuando surgieron otros, el INEGI, una institución que empezó a generar estadística de manera formal en México, en fin, como que se generó un cambio de paradigma en México, buscando otros periódicos que tuvieran algo de credibilidad, y Reforma se posicionó. Vamos a ver más adelante la historia de el periodismo. Lamentablemente, pues también es una actividad de alto impacto, y ha habido asesinatos de periodistas a lo largo de toda la historia, ¿no? Las últimas estadísticas dicen que en el sexenio de Luis Echeverría, pues en aquella época se mataron a 6 periodistas, con López Portillo se duplicó a 12 periodistas, con Miguel de la Madrid fueron 34, en la época de Carlos Salinas de Gortari son 64, el doble. Con Ernesto Zedillo un ligero disminución a 22, siguen siendo muchos todavía, ¿no? Pero desde la época de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, en promedio cada mes muere un periodista, ¿no? De mayor o menor rango, ¿no? Algunos de menor rango, pueden ser periodistas de revistas pequeñas en sus estados, pero también han muerto algunos periodistas fuertes, ¿no? De grandes televisoras o grandes periódicos importantes, por igual, ¿no? En promedio cada mes muere un periodista en México debido pues a su trabajo, ¿no? El trabajo crítico donde se descubren temas de narcotráfico, de corrupción, de inseguridad, etcétera. Y luego en la época de Vicente Fox, en el año 2000, ahí hagan de cuenta que se creó un término que era el círculo rojo, ¿no? Como así lo hizo López Obrador, ¿no? Que dijo que la prensa fifí. Hagan de cuenta que lo mismo que hizo López Obrador, así lo hizo antes Vicente Fox hace 20 años, ¿no? Cuando llega por primera vez un partido diferente al PRI en México, que fue el PAN, y que hubo algunos periodistas críticos que cuestionaban sus decisiones. Vicente Fox los bautizó como el Círculo Rojo, ¿no? O los Contreras, ¿no? Es que siempre hay periodistas que son críticos al gobierno, lo mismo que hace López Obrador ahora, ¿no? Prensa fifí, prensa conservadora, prensa, pues en fin, todos los mismos calificativos, nada más les cambió el nombre, pero igualito, ¿eh? No crean que inventó algo nuevo. Y entonces, lógicamente, Vicente Fox decía que lo criticaban mucho, ¿no? Y cuando le preguntaban qué opinaba de lo que decían los periódicos, dice, no, yo por eso no leo los periódicos. Yo, o sea, fíjense que decir eso, ¿no? Que un político diga que no lee la prensa, no lee lo que dicen los periodistas, pues qué mensaje está dando, ¿no? Que no le interesa el trabajo de los profesionales, ¿no? Una cosa es que diga que no lee un tipo de periódico, pero cuando dices que todos, pues algo anda mal, ¿no? Periodista, héroe o villano. Hoy en día está el debate, ¿no? De prensa chayotera, prensa vendida, prensa corrupta, ¿no? Pero no todos han sido así, ¿eh? Sí ha habido casos de algunos periodistas que se han corrompido o que son cómplices de los gobernantes o de las personas que están en el poder, pero no podemos decir que todos han sido así. Si fuera así, pues nunca había habido un periodista muerto o asesinado, ¿no? Tantos periodistas asesinados, ya vieron la gráfica ahorita, muestra que significa que muchos de ellos han pisado callos, ¿eh? Que muchos de ellos han hecho su trabajo como debe ser, y que se han metido en problemas por eso, ¿no? Y por eso les ha costado la vida, ¿no? Entonces es muy triste que hoy se diga que todos los periodistas son malos, que todos son vendidos, que todos son corruptos, ¿no? En realidad para mí es una dicotomía la del periodista, ¿no? Hay veces que se despierta uno con ganas de ayudar a un necesitado, a una persona que sufre de injusticia, que el gobierno la ha tratado mal, que ha sufrido de abuso de poder de un empresario, etcétera.
Y entonces en nuestras notas, cuando plasmamos esas historias, hacemos justicia, ¿no? Lo que no hacen las autoridades, lo hacemos los periodistas, hacerle justicia a personas que sufren abuso. Pero hay veces que ese mismo periodista en otra ocasión se levanta con una ambición, ¿no? De repente de figurar, de que lo tomen en cuenta, de conseguir prestigio y fama. Y ese prestigio y fama a veces lo consiguen siendo cómplices de los gobernantes, ¿verdad? Ayudándolos a que mejoren sus imágenes y después ellos le retribuyen con ingresos o con posiciones políticas, ¿verdad? Empleos, etcétera. Y entonces así es la vida del periodista, ¿no? Un día a veces es un héroe, a veces otro día se vuelve cómplice y se vuelve un villano, pero nunca permanece en él, ¿eh? No, no siempre ha sido malo ni tampoco siempre es un bueno, ¿no? Ahí es una lucha constante para vencer las tentaciones. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de